Vamos a continuar con este tercer y último video sobre melanomas. En el primer video nos referimos a las manifestaciones clínicas, histológicas de los distintos tipos de melanoma. Y hablamos también sobre algo muy importante como eran los niveles y los grosores. En el segundo video hemos visto la relación que tienen los nevos melanocíticos con los melanomas, los distintos nevos melanocíticos, su manera de transformarse en melanomas. Hemos mostrado casos referentes a este aspecto. Y por último, hablamos algo de epidemiología y de factores predisponentes de los melanomas. Hoy nos toca hablar de hechos muy importantes, como es la evolución de los melanomas, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de los mismos. En primer lugar, nos referiremos a la evolución de los melanomas. Hay un tumor melanoma. ¿Qué le pasa a ese tumor melanoma en cualquiera de las manifestaciones anatomoclínicas a que hicimos ya referencia? Crece. Pero tiene dos tipos de crecimiento. Hay un crecimiento radial o superficial que se ve especialmente en el lentigo maligno de Hutchinson y en el MES o melanoma extensivo superficial. Y hay un crecimiento vertical o profundo que se ve en el melanoma nodular. Es claro que el lentigo maligno de Hutchinson y el MES llegan, después de sus primeras etapas, a hacerse verticales y profundizarse. Y después, por supuesto, viene la otra parte, que es la diseminación a ganglios linfáticos regionales o la generalización de los melanomas hacia las vísceras o hacia la piel. Pero sucede a veces que en lugar de crecer, el tumor entra en regresión. Hay una regresión espontánea de los melanomas en una cantidad que vamos luego a examinar de los casos de melanoma. Acá hay algo que aclarar. Hay una definición de Everson y Cole sobre lo que significa regresión espontánea de los melanomas. Y allí hay un error, porque en la mayoría de los autores se refiere a la regresión espontánea en el sentido de que sea parcial o total. Y regresión parcial hay en el lentigo maligno, regresión parcial hay en el MES, y casualmente son una de las características clínicas de los mismos. La verdad que la verdadera regresión espontánea es de la totalidad del melanoma. Por eso que Everson y Cole hablaban de una incidencia de un 8% de los melanomas que entraban en regresión espontánea, y eso es una cifra muy exagerada. En cambio, Bodurta, que se refiere a la regresión total del melanoma tumor, hablaban que había un caso en 400, que eso responde en realidad a lo que uno puede ver. ¿Cómo se produce la regresión de estos melanomas? Hay aspectos clínicos y aspectos histológicos. Clínicamente aparece esta regresión después de fiebres, después de infecciones graves a veces, después de transfusiones, y en ocasiones hay un halomelanoma, es decir, una hipocromia alrededor del melanoma. E histológicamente hay una infiltración linfocitaria liquenoide, se produce a veces un granuloma y por fin termina haciendo una fibrosis. ¿Y por qué existe esta regresión de los melanomas? Porque existen mecanismos de inmunidad. Desde el comienzo
Aún en nivel 2 y ya hay células circulantes en el organismo, células melánicas malignas en el organismo. Pero ¿qué sucede? Que el organismo se defiende a través de mecanismos de inmunidad y hace que esas células melánicas no se desarrollen. Hay mecanismos de inmunidad humoral y de inmunidad celular que se observan en los melanomas. Por ejemplo, hay anticuerpos contra el melanoma. El melanoma quizás sea el tumor mejor para estudiar la inmunidad de los cánceres, digamos así. Y hay una inmunidad celular que se revela porque las intradermos reacciones positivas con antígeno de melanoma dan positivas, y porque los linfocitos de alguien que tenga melanoma tienen citotoxicidad contra los antígenos de melanoma. Y esta inmunidad se ve, por ejemplo, muy bien en un caso de gemelos que por transmisión transplacentaria tienen melanomas porque su madre tenía un melanoma. Uno de ellos, que tiene baja inmunidad, muere, y el que tiene buena inmunidad sobrevive. Sin embargo, hay hechos insólitos. No todo es tan así de la inmunidad de los melanomas. Los anticuerpos circulantes en realidad no sirven, digamos, como defensa, sino como, digamos, una orientación, una situación, un índice de que puede haber un melanoma, y además estos anticuerpos circulantes no son específicos. Pero yo les voy a mostrar a ustedes un caso que realmente es un hecho insólito y que demuestra que la inmunidad de los melanomas no sigue siempre, digamos, los caminos que se marcan cuando se habla de alta o baja inmunidad. Miren este caso. Es una enferma de 66 años. Tenía en la cara un lentigo maligno de Hutchinson. Vino a nuestra consulta, le hicimos el diagnóstico, la enferma decía que hacía mucho que lo tenía y que no se lo quería tocar, y no se dejó hacer biopsia. Vino posteriormente ya con un tumorcito agregado a esa lesión inicial del lentigo maligno de Hutchinson. Volvimos a insistir sobre la necesidad de biopsia y de extirparlo si es que daba positiva, que clínicamente parecía un lentigo maligno de Hutchinson, había que confirmarlo por la biopsia, y la enferma no vuelve. Y cuando viene, meses después, viene con una cicatriz en el cuello y casi una desaparición total del lentigo maligno de Hutchinson de la piel de la cara. Averiguamos qué había pasado con esa cicatriz de cuello y nos dice que lo habían interpretado como un tumor de las glándulas submaxilares y lo habían sacado. Y resulta que era un melanoma metastático en ganglios. Entonces lo mandan de nuevo a nuestra consulta. Viene y vemos prácticamente, como se ve por ejemplo en este tercer diapositivo de esa enferma, como el melanoma casi es, el lentigo maligno de Hutchinson casi no se ve como más que como una pequeñísima mancha, y en este otro diapositivo ya ha desaparecido totalmente el melanoma de piel, pero hubo melanoma en ganglios linfáticos que fueron extirpados. En esta histología que mostramos ahora es de un ganglio linfático donde se ve la metástasis del melanoma. Pero también mostramos otra histología donde se encuentra la fibrosis cicatrizal del lentigo maligno de Hutchinson de la cara. Regresa el melanoma de piel, pero progresa en los ganglios. Esta enferma tenía baja inmunidad cuando la vimos por primera vez. Y cuando cura, digamos, de su lentigo maligno de la cara, y cuando se le extirpa el ganglio satélite, hacemos una de nitroclorobenceno como una intradermo reacción y nos da intensamente positiva, como se puede ver en este diapositivo.
Quiere decir que la enferma había logrado curar aparentemente su melanoma, controlar su melanoma tanto ganglionar como cutáneo, pero que su inmunidad había mejorado, y atribuimos a ese hecho el por qué esa enferma había controlado su melanoma. Pero fíjense que pocos días después nos hace un zona, un herpes zóster, la vulgar culebrilla, que vemos en este diapositivo, y que el zona aparece cuando hay baja inmunidad. Entonces ven ustedes que las cosas no son tan como uno supone cuando habla de la inmunidad de los melanomas. Todo es relativo y hay hechos insólitos. Dijimos que el tumor podía crecer, que el tumor podía regresar, y vamos a tratar ahora de otro aspecto del tumor melánico, en el sentido de cuando hay recidivas. Se trata, se extirpa y aparecen recidivas, que es necesario conocerlas. Fíjense usted este aspecto en esta enfermo, en el talón, donde hay una cicatriz, una hipocromia, pero hay una mancha azul hipodérmica, una mancha azul profunda, porque hay células melánicas. Fíjense este otro caso que mostramos en la nariz y que también se ven algunas pigmentaciones que corresponden a una recidiva del melanoma. Miren este caso en el codo, y hay un tumorcito por la recidiva del melanoma. Y miren este otro caso donde otra vez vuelve a verse, es un caso de localización retroauricular, donde vuelve a verse esa coloración azulada que hacíamos referencia cuando los melanomas recidivan. Dijimos antes, y lo volvemos a repetir, que el tumor crecía o involucionaba espontáneamente, en algunos, en unos poquitos casos, o recidivaba. La recidiva a veces es porque no se hace la extirpación correcta, pero la mayoría de las veces el tumor crece y se disemina. Se disemina por vía linfática, se disemina por vía sanguínea, a veces por vía neurotrópica, como en el caso del melanoma desmoplasma. Pero en esta diseminación, ¿qué puede ocurrir? Diseminación linfática, que sea cerca de la tumoración y aparezcan una serie de elementitos más pequeños que cuando están cerca de la tumoración, no más de 5 centímetros de distancia, no más de 3, dicen otros, se denomina satelitosis. Quiere decir que la primer diseminación, no en todos los casos hay satelitosis, pero es una forma de diseminación linfática cerca del tumor, que es importante conocerla. A menos de 5 centímetros, a menos de 3, dicen algunos otros. Veamos casos de satelitosis. Veamos este talón, donde al lado del tumor, del melanoma, hay una serie de elementos más pequeños que son tan cerca del tumor y que son denominados entonces, como dijimos, satelitosis. Acá hay otra lesión, también de talón, con satelitosis. Y aquí hay otra lesión, otro caso, otro enfermo, con tumor melánico en la región lumbar y satelitosis que rodea a la lesión. Bueno, después, o digamos con un carácter distinto a esta satelitosis, en la mayoría de los casos se produce directamente del tumor la invasión ganglionar. Si está el tumor melánico en miembros inferiores, en el pie sobre todo, va a los ganglios inguinales. Si está en las manos, dedos, en los miembros superiores, va a los ganglios
axilares. Fíjense esta ingle que está evidentemente del lado derecho con un tumor ganglionar que es la metástasis de un melanoma de miembros inferiores. Y miren qué interesante es esta diapositiva que estoy mostrando cómo circulan, cómo se hace la circulación en un ganglio linfático. Y miren este otro caso, cómo digamos, la metástasis se hace en el centro del ganglio. Y miren este otro diapositivo donde se hace en el centro y en la periferia. Y tiene importancia. Cuando la metástasis es en la periferia del ganglio, entonces el ganglio se rompe y, y aparecen, digamos, las adherencias de ese ganglio. Hay a veces que ocurren cosas raras. Por ejemplo, encontramos un ganglio en axila, como en este caso que estamos mostrando, pero no se encuentra el tumor primitivo. Entonces hay que buscarlo con distintos procedimientos. En este caso tenemos que buscar en el miembro superior, preguntarle al enfermo si no se ha operado de alguna lesión, si no tenía una lesión y se le fue. Y a veces tenemos que estar buscando, el enfermo no recuerda haber tenido ninguna lesión, haberse sacado nada, y tenemos a veces que buscar con luz de UD algún cambio de coloración que indique que allí hubo alguna lesión. Pero ocurre que a veces no lo encontramos. Son los casos de melanomas ocultos o invisibles. Hay algún autor que cree que en el propio ganglio, por un depósito anormal, por supuesto, de una célula melánica, se ha desarrollado el melanoma oculto. Pero la mayoría de las veces ha existido una lesión previa que en ese momento ha involucionado o ha sido extirpada y ha pasado desapercibida. Pero, ¿dónde más tenemos que buscar? Nosotros dijimos que los melanomas primitivos se localizaban en la piel y en las mucosas. Habrá que buscar en las mucosas. Habrá que buscar en mucosa vulvar, en mucosa rectal, en mucosa anal. Es claro que no es esa localización, no se trata de un ganglio satélite, pero de todas maneras en los melanomas suceden cosas tan raras que puede haber una adenopatía ganglionar por el melanoma y estar a distancia el tumor. Entonces tenemos que buscarlo en la piel, tenemos que buscarlo en la mucosa, tenemos que buscarlo aún en ojos y aún en meninges. Pero generalmente se trata de un melanoma que correspondía a la localización ganglionar. Y hay algo más. Cuando nosotros sacamos un ganglio, por ejemplo, de miembros inferiores o de miembros superiores, y ha habido una lesión, vamos a decir, en pie con respecto a miembros inferiores, se produce a veces en el trayecto entre la cicatriz del ganglio de la ingle que hemos sacado, o el vaciamiento de la ingle que se ha hecho, y el tumor melánico que estaba en el pie, para dar un ejemplo, se produce en el trayecto una serie de tumorcitos, que son melanomas y se denominan melanomas en tránsito. Acá tienen un caso de melanoma en tránsito en un muslo, y acá a mayor aumento el mismo tipo de melanomas en tránsito. Por eso que muchos expertos esperan después de sacar el melanoma, por ejemplo, el miembro inferior, esperan un tiempo, un mes a veces, antes de sacar la adenopatía satélite, porque en el trayecto podría haber células melánicas que no han llegado todavía a los ganglios
Entonces se espera ese tiempo, un mes aproximadamente, para hacer en un segundo tiempo la extirpación ganglionar. Esto no se ha demostrado exactamente si en realidad corresponde este tratamiento diferido de los ganglios, pero hay autores que suponen que las cosas son así. Y por supuesto que además de las metástasis por satelitosis, de la metástasis a los ganglios regionales, de la posibilidad de tumores ocultos, existe la diseminación. El tumor crece, se diseminan los ganglios y después va por vía sanguínea a otros sectores de la economía, va a la piel o va a distintas vísceras. Fíjense esta diapositiva donde muestra un tumor metastático en la piel. Qué difícil es el diagnóstico de que este tumor metastático pudiera ser un melanoma. Pudiera ser que uno pueda pensar en que es un tumor metastático, pero decir que es de un melanoma es más difícil, salvo el caso de que uno sepa que el enfermo tuvo un melanoma. Y miren estas metástasis en cuero cabelludo, exofíticas, de un color rojizo, donde también es muy difícil decir que son metástasis de un melanoma, salvo, como vuelvo a repetir, que se supiera que el enfermo tiene o ha tenido un melanoma. Miren, otra vez metástasis de cuero cabelludo, quiere decir que en cuero cabelludo son bastante frecuentes las metástasis de melanoma. Y miren otro, tercer caso de metástasis de un cuero cabelludo, en el cuero cabelludo. Y miren acá metástasis en pulmón, que tienen una frecuencia bastante alta cuando un tumor, un melanoma se disemina, y acá otra radiografía donde también se ve las metástasis de un melanoma. El pulmón es una de las vísceras en donde se ve con frecuencia metástasis, pero hay otras localizaciones aún, digamos, superiores a las pulmonares. Fíjense en este cuadro que yo muestro, que es, digamos, una recopilación de grupos cooperativos muy grandes, donde se ven las localizaciones, los porcentajes de localizaciones clínicamente, es decir, lo que uno puede comprobar con la clínica y lo que se ve en la autopsia. Ven que en la autopsia están tomadas casi todas las vísceras y por supuesto una proporción mucho menor que las metástasis en pulmón, en hígado, en huesos y en piel, que son las localizaciones más frecuentes. Y hablemos un poquito de lo que denominamos micrometástasis. Son pequeñas metástasis que no se comprueban clínicamente y aún ni histopatológicamente, si no es en casos de autopsia. Ustedes saben que se había dicho que aún en nivel 2 hay una cantidad de células melánicas circulantes, pero el enfermo, pese a esas células circulantes del nivel 2, vamos a ver que se curan en un 90-95% de los casos. Quiere decir que el organismo, por factores inmunitarios, no permite que estas micrometástasis avancen y constituyan tumores, melanomas, digamos, no de tipo micrometástasis, sino melanomas que se pueden comprobar clínicamente o aún en la autopsia. Y ahora les voy a mostrar un caso muy interesante de una melanosis generalizada. Es un enfermo que tenía un melanoma y de pronto le hace una pigmentación generalizada en todo el organismo. Yo mostré en manifestaciones clínicas
una melanosis en la boca que corresponde a este mismo enfermo, donde se puede ver la melanosis generalizada en todo el tegumento. Esta melanosis corresponde a pigmento melánico depositado en la dermis, pero este enfermo tiene en otros sitios melanoma. Y ahora entramos a otro tema, que es el diagnóstico de los melanomas, del tumor y las diseminaciones. El diagnóstico de tumor puede ser clínico o histopatológico, de tumor melanoma. Nosotros ya hemos mostrado suficientes diapositivas con las manifestaciones clínicas del tumor melánico, de manera que no vamos a seguir mostrando otros tipos de diapositivas porque ya creemos que ha sido suficiente. Pero les quiero decir una cosa interesante. Hay algunas estadísticas también de grupos cooperativos importantes que nosotros creemos que son así como se dicen, porque lo hemos vivido en nuestros propios enfermos, donde en el 64% de los melanomas uno puede diagnosticarlo clínicamente con seguridad, decir esto es un melanoma. En un 96% de los casos, uno, si no tiene certeza, dice no hay que hacer acá un examen, una biopsia, un examen histológico, porque sospecho que puede haber un melanoma. Y solo en un pequeño número de casos, el 4%, estamos hablando de expertos, donde uno no piensa en melanoma, y son precisamente los casos de melanomas amelanóticos y de otro tipo. Pero es claro, no nos quedamos diciendo no es nada. Tenemos que hacer el examen histológico y ahí comprobamos ya sí que se trata de un auténtico melanoma, que nosotros clínicamente no lo diagnosticamos. Y si quisiéramos decir algo del diagnóstico diferencial, recordar algo de lo que ya hablamos, el diagnóstico diferencial más corriente que hay que hacer a veces son con epiteliomas vasocelulares muy pigmentados, donde es muy difícil a veces por la localización, tiene algún aspecto, algún brillo, el epitelioma vasocelular, pero de todas maneras a veces nos encontramos con dificultades para afirmar de que sea un melanoma en caso de esos epiteliomas vasocelulares. Fíjense en el Bowen de genitales. El Bowen de genitales es muy oscuro y a veces puede hacer confundir con un melanoma. Y recordemos lo que ya dijimos sobre la enfermedad de Kaposi, sobre algunas angiomas, sobre todo esclerosantes, que hacen dudar si se trata o no de un melanoma. Y en el nevo de Spitz, ese nevo que hay que sacarlo porque puede ir al melanoma, y de los nevos displásicos, cuyas características ya señalamos. Pero hay algo fundamental, y que es la biopsia en los melanomas. Aquí hay algunas consideraciones que hacer. Hay biopsias de tipo incisional, biopsias de tipo excisional, es decir, sacando todo el tumor, que es cuando son pequeños, entonces uno estirpa toda la lesión, y hay biopsias por congelación. Yo diría que la mayoría de los autores en este momento está de acuerdo que la biopsia incisional se puede hacer haciendo el tratamiento, digamos, el resultado de la biopsia rápido y el tratamiento rápido, porque no se producen infiltraciones, diseminaciones del melanoma. Sin embargo, yo prefiero, y algunos autores, si el tumor lo permite, hacer una biopsia excisional. Y fíjense que en un tiempo a mí me gustaban las biopsias por congelación, es decir, las biopsias hechas en plena tarea operatoria para ver si era un melanoma o no era un melanoma. Y en esto yo quisiera mostrarles un cuadro de Davis donde sobre 329 congelaciones, en el 98,8% de los casos hace el diagnóstico. Y Shapiro reconoce grosores por congelación. De manera que ya con un patólogo experimentado, el diagnóstico por congelación sea muy interesante porque permite hacer la intervención
en ese mismo momento. Claro que hay dificultades, yo entiendo, de concurrencia a la sala de operaciones, de que el patólogo experimentado esté en ese momento dispuesto a hacer su congelación, pero a pesar de que la mayoría de los autores insisten que la biopsia incisional no trae ninguna dificultad, yo a veces, por diversas razones, prefiero, si se puede hacer por congelación, hacerlo en dicha forma. Hemos hablado del diagnóstico de tumor clínico y histopatológico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de los ganglios regionales? Los ganglios regionales son duros, no son inflamatorios, entonces el diagnóstico es clínico. Uno tiene que decir, acá hay una adrenopatía, que creo que es metastática, y bueno, hay que sacar esos ganglios. Pero cuando hay alguna duda, se puede hacer una punción o se puede hacer una biopsia parcial, no se debe porque el melanoma entonces puede diseminarse. Y hay un caso interesante de los ganglios regionales, que claro, es en el caso de que no se palpen, por ejemplo, un melanoma del dorso. En caso que los ganglios no se palpen, pero que se quiera hacer un vaciamiento profiláctico, un vaciamiento llamado electivo, aunque no existan los ganglios. En otras partes se hace muy fácilmente, porque un melanoma del pie se hace el vaciamiento en la ingle, un melanoma de la mano se hace el vaciamiento en la axila. Pero en el dorso, ¿qué ocurre? Que los linfáticos pueden ir a cualquier lado, a la axila derecha, a la axila izquierda, hacia los ganglios inguinales, y entonces, ¿cómo hacemos? Yo en un tiempo utilicé la termografía, que me resultó útil, pero ahora muchos expertos usan inyecciones intradérmicas de un coloide, el Dextron 500, que lo marcan con tecnesio 99. Entonces hacen pequeños abones de 0,2 mililitros, unos 6 abones, y a las 3 horas miran a ver para dónde va el tecnesio 99, marcado, es decir, el coloide marcado con tecnesio 99. Y así ese lado podrían hacer el vaciamiento profiláctico. Y ahora viene el diagnóstico, pero la diseminación. De la satelitosis el diagnóstico es fácil, de los melanomas en tránsito el diagnóstico es fácil. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de las metástasis en piel, en vísceras o aún en ganglios alejados? En ganglios alejados a veces se hacen tomografías para ver si existen, pero yo he tenido no muy buenos resultados con esos exámenes. Por ejemplo, tenía un melanoma en la nariz. Fue tratado y después de un tiempo me aparecen por tomografía, quise ver si había metástasis viscerales, hice una tomografía y me aparecieron unos ganglios lumboaórticos. Yo no tenía ni adenopatías en el cuello, ni tenía tampoco radiografías de pulmón, eran negativas, el hígado estaba bien, los análisis de laboratorio me daban bien, la ecografía me daba bien, y entonces pensé que esos ganglios lumboaórticos serían por otra causa y no por melanoma. Y no me equivoqué, el enfermo lleva 15 años de supervivencia y los ganglios están, pero evidentemente no correspondían a ninguna lesión importante. Y cuando quiero hacer diagnóstico de metástasis viscerales, bueno, el diagnóstico corriente se hace por las llamadas imágenes, que son de distintos tipos. Imágenes por radiografías simples, como en pulmón, por ejemplo, de frente y perfil, por ecografía, como hacemos en el hígado, por centellograma, cuando queremos, o tomografías, cuando pensamos que
puede haber metástasis en otros lugares, por tomografía las vamos a encontrar mejor, o aún centellograma óseo cuando hay algún índice que nos está diciendo que puede haber metástasis óseas. Entonces, el diagnóstico lo hacemos en razón de esas imágenes. Corrientemente, ¿yo qué hago? Una radiografía de tórax, de frente y perfil, una tomografía, una ecografía de hígado, a veces hago tomografías de abdomen, como digo, centellogramas, pero en general me basta con esos 3 exámenes. Cuando tengo un melanoma, hago la radiografía simple de tórax, frente y perfil, la ecografía de hígado y algunos exámenes de laboratorio que son importantes. ¿Qué busco en el laboratorio? En la orina busco melanuria y DOPA y MOPA medidos en fenilalanina. Cuidado con la melanuria, que cuando el laboratorista no sabe que uno está buscando porque hay un melanoma, puede equivocarse con pigmentos negros de la orina. Pero en la actualidad, la mayoría, cuando uno pide melanuria, la mayoría ya de los laboratoristas están muy avisados. Nos ocurría hace mucho tiempo. ¿Y qué más buscamos ya en la sangre? Buscamos enzimas. Enzimas, la deshidrogenasa láctica, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa, son las 3 enzimas más importantes que buscamos, aunque hay otras enzimas que algunos autores le dan valor. Y hay algo interesante, pequeño, pero que tiene alguna importancia, que es buscar la viscosidad sanguínea del plasma y de la sangre. La viscosidad sanguínea del plasma, por ejemplo, con el viscosímetro, es de 1,9 a 2,3, y en la sangre es de 3,5 a 5,4. Pero cuando hay grandes variantes entre plasma y sangre, esa viscosidad aumentada puede ser un índice de interés. Y hacemos, por supuesto, una rutina, un hemograma, a veces hay aumento de eosinófilos, un hepatograma, un eritro, etcétera, para ver en qué condiciones está el paciente en los exámenes de rutina. Y el laboratorio nos puede ayudar en otra cosa. ¿Cuándo? Cuando hay un tumor cerebral. Podemos hacer punción lumbar y buscar en el líquido cefalorraquídeo las células del melanoma, células melánicas, que a veces hay necesidad de hacerlo con microscopía electrónica. Bueno, esto es lo que en general buscamos cuando viene un enfermo con un melanoma y tenemos que hacer diagnóstico de tumor, de ganglios y de diseminaciones en piel, en vísceras, y vamos a pasar a otro tema de gran interés, al pronóstico de los melanomas. Pero creo que es mejor, en lugar de terminar en este tercer video con melanomas, porque hay muchas cosas importantes que decir con respecto a pronóstico y tratamiento, hacer un cuarto video, así podemos liberarnos y hablar en forma más despacio, no tan apresurada.